directo 001. Entonces ya está en directo. Ya está. No te pongo. Ya le espero un poquito que se conecten. ¿Te lo dejo? Si querés, dámelo. Acá está Silvia Besilla. Hola Silvia, bienvenida. Bendiciones para vos también. Esperamos un minutito más a ver si se conecta alguien más y ya empezamos. Está bien. Vamos a esperar unos minutitos más. Hola. Bueno, vamos a empezar orando y esperamos de mientras que se conecten Ale y Judith. Esperamos un poquitito. Y ya voy a empezar a orar, así empezamos esta clase. No es muy larga, esta es un poquito más cortita que la otra, que la anterior. Y después ya el sábado que viene es la última clase. Bueno, ya son y 3, así que voy a empezar a orar, así esperamos un poquito más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido en esta tarde que tu Espíritu Santo se manifieste en nuestros corazones, que tú tomes el control de la conexión, Señor, que todos los que están asistiendo a estas clases puedan conectarse, que la conexión esté en buen estado, Señor, en el nombre todopoderoso de Jesús te lo pedimos. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que vamos a compartir hoy pueda quedar en nuestro corazón, que la podamos poner por obra en nuestras vidas, en nuestra relación con nuestros líderes, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo se manifieste, Dios, en nuestros corazones. En el nombre todopoderoso de Jesús, desato tu poder y tu gloria, Dios, y te doy gracias. Gracias en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy la clase es la número 9. Hola Judith y Ale, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a ver la clase número 9, se llama Autoridad Espiritual. Bueno, y vamos a ver que en las clases anteriores habíamos hablado que nosotros debíamos ser obedientes a las autoridades que Dios ha puesto en el mundo, también debíamos ser obedientes a nuestra familia, en la iglesia. Y ahora vamos a ver que es importante establecer la diferencia entre sumisión y obediencia, porque la sumisión es una cuestión de actitud y la obediencia es asunto de conducta. ¿Por qué? Porque yo puedo ser sumiso y puedo no ser obediente. Puedo mostrarme de una manera sumisa y no ser obediente. Y puedo ser sumiso y obediente, las dos cosas, ¿no? Y acá vamos a ver que en Hechos 4:19 dice, Juan y Pedro respondieron al concilio judío
juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Su actitud no era rebelde, puesto que todavía se sometían a los que estaban en autoridad. Ellos le hablaban de una manera sumisa, una manera amable, pero les decían que se fijaran si era justo que ellos les obedecieran a ellos antes que a Dios. En realidad, nosotros debemos obedecer a Dios, como hablamos siempre, ¿no? Pero hay cosas, dice, la obediencia, sin embargo, dice, puede no ser absoluta a las autoridades. ¿Por qué? Algunas autoridades es necesario obedecer, mientras que a otras no. ¿Por qué? Especialmente en las cosas que atañen a los principios cristianos. Nosotros los principios cristianos los tenemos que obedecer siempre porque es nuestra obediencia a Dios. Si alguna autoridad no nos deja hacer algo, nosotros debemos obedecer a lo que Dios nos dice. Ser sumisos, ser amables, nosotros podemos explicar las cosas, pero no obedecemos lo que nos están diciendo que no está de acuerdo con la doctrina cristiana. Porque dice, por ejemplo, un ejemplo, en creer en Dios, nosotros no vamos a dejar de creer en Dios porque nos vengan a decir que no debemos creer, ni tampoco no nos dejen predicar el Evangelio, nosotros lo vamos a seguir predicando porque Dios nos lo dijo que lo hiciéramos. Es nuestra misión en la vida, predicar el Evangelio. Y distintas otras principios cristianos que tenemos, nosotros obedecemos a Dios antes que a las autoridades, en esos casos. Pero dice, los hijos pueden hacer sugerencias a los padres, pero no deben demostrar una actitud rebelde. Los hijos pueden hablar con los padres de ciertas, por ejemplo, si los padres no son creyentes, por ejemplo, los hijos pueden decirle, mira, yo creo en Jesús y se debe orar por los padres, digamos, que no son cristianos, llamémosle. Entonces, los hijos deben tener una actitud sumisa, no rebelde, sino de buena manera explicar, pero no ser obedientes en ese aspecto. Pero sí siempre mantener la sumisión a la autoridad de los padres en todo lo demás. Dice, a veces dice la sumisión debe ser absoluta. Quien conozca la autoridad será manso y tierno. Si nosotros tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, nosotros debemos tener los frutos del Espíritu Santo en nuestro corazón, que son mansedumbre. Una de los frutos del Espíritu es la mansedumbre. Y debemos ser bondadosos, debemos ser benignos, entonces debemos ser amables en nuestro trato, debemos ser, entonces dice, mansos y tiernos, ser sumisos, mansos y tiernos, pero en ciertas cosas no obedecemos. Dice, será perfectamente sumiso tanto en su corazón, en su actitud, como en sus palabras. Acá lo dice, ¿no? No habrá señales de asperezas ni de rebeldía. Entonces, ¿cómo podemos ser sumisos y obedientes si tenemos tanta tendencia a ser rebelde, a la rebeldía? Nosotros tenemos nuestra naturaleza, es rebelde. Entonces, ¿cómo podemos ser sumisos? Y acá tenemos en la laguna 1, vamos a escribir, tener un mismo espíritu. Tener un mismo espíritu, guión, ser uno con el líder. Tener un mismo espíritu, ser uno con el líder. Vamos a ver cómo se hace esto. Vamos a leer en Números 11, 16, 17, que dice: Entonces dice, Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Entonces, Moisés era el líder del pueblo, y el trabajo era mucho. Entonces Dios decide poner líderes bajo la autoridad de Moisés para que le ayudaran en el trabajo. Entonces dice, nos relata que la gran unción que estaba sobre Moisés fue derramada sobre los 70 ancianos, y ellos profetizaron. Dice, el Espíritu del Señor vino sobre Moisés, y de Moisés el Señor tomó el Espíritu que estaba en él y se lo dio a los 70 ancianos. Porque si iban a tener
un mismo pensamiento, debían tener un mismo espíritu también. Nosotros debemos estar bajo el Espíritu Santo de Dios, todos. Entonces vamos a estar en el mismo espíritu todos. Deberían pensar como Moisés, actuar como Moisés, discernir como Moisés. Dios había levantado a Moisés como líder del pueblo y los 70 apartados habían sido llamados para acompañarlo. Es como nosotros con nuestros líderes, nosotros los acompañamos en lo que ellos, a veces ellos tienen metas para evangelizar en un lugar, lo que ellos piensen siempre son cosas para trabajar para Dios. Entonces nosotros debemos trabajar junto a ellos, acompañarlos. Dice, se identificaban con él, andaban en su espíritu, fieles a su líder y a sus caminos. Ese mismo espíritu los hizo tener un mismo pensamiento, pensaban lo mismo, porque si todos estaban en el mismo espíritu, estaban de acuerdo, llamémosle. Había sumisión, trabajaron para el beneficio de todos, no formaron subgrupos y apoyaron a Moisés todos los días de su vida. Quiere decir que ellos trabajaron junto a Moisés de acuerdo con Moisés, porque todos estaban en el mismo espíritu y querían lograr las mismas cosas, llegar a conseguir lo que Moisés quería, porque estaban todos de acuerdo con él. Entonces debemos tener un mismo espíritu y ser uno con el líder. Y ahora vamos a ver en la laguna 2, vamos a escribir, cuidarse del espíritu, cuidarse del espíritu negativo, cuidarse del espíritu negativo. Conformidad y mediocridad. Acá nos dice, cuidarse del espíritu negativo, conformidad y mediocridad, escribimos ahí. Esto quiere decir que el espíritu negativo nos va a inculcar conformarnos con lo que tenemos en este momento y no anhelar más cosas, porque con Dios nosotros siempre debemos anhelar más, porque Dios siempre tiene cosas más grandes para nosotros. Entonces nosotros no nos debemos dejar llevar por un espíritu negativo, porque nos vamos a conformar con lo que tenemos y vamos a quedar en la mediocridad. Y vamos a ver ahora en Números 13, 26 al 33. Lo voy a leer de acá de la Biblia porque es bastante largo. Dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron, diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el norte, en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Entonces, ¿acá qué pasa? Ellos tenían un espíritu negativo. La mayoría de los que habían ido tenían un espíritu de negatividad. Vieron todo lo malo y había muchas cosas buenas en la tierra. La tierra era como Dios les había dicho. Dice que fluía leche y miel, traían los frutos de la tierra, que el racimo lo tenían que traer entre dos personas, un racimo de uvas, de grande que era. O sea, estaban viendo las cosas buenas que tenía la tierra, pero ellos ¿qué contaban? Todo lo malo que ellos vieron, o que supusieron que era malo, porque decían, a nuestro parecer. Entonces, dice, los 12 espías que Moisés elige, eran príncipes de Israel.
Eran personas que conocían la promesa que Dios les había hecho, conocían la tierra, las características de la tierra, ya sabían más o menos cómo era. Y también sabían que Dios les había prometido entregárselas. Entonces ellos tenían la promesa de Dios, pero su espíritu era negativo y en realidad es un espíritu de incredulidad lo que tenían ellos. Cuando una persona es negativa es porque no está creyendo en Dios. Dice, cuando llegan al lugar se dan cuenta de que realmente la tierra es como el Señor se las había descrito, pero también reconocieron que iban a tener que trabajar mucho para conseguirla, así que prefirieron colocar un par de peros en el informe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la promesa de Dios que vamos a conseguir algo, no es que lo vamos a conseguir sin hacer nada. Nuestra parte la tenemos que hacer. Dios va a estar con nosotros, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a respaldar si nosotros somos fieles a Dios y confiamos en Él. En cambio, ellos ¿qué dijeron? Dice, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Bueno, Dios es más fuerte que todos, lo sabemos. Entonces, ¿por qué ellos miraban que el pueblo era fuerte si Dios es más fuerte? Nosotros no debemos ver nada más fuerte que Dios, como dijimos en la clase anterior. El poder de Dios es ilimitado. Jesucristo está sobre todo. Yo debo desatar el poder de Dios, orar por las cosas que tengo que hacer y pedirle a Dios su ayuda mediante su Espíritu Santo. Yo la voy a tener siempre. Dice, las ciudades muy grandes y fortificadas. ¿Qué hay más grande que Dios? Nada, ya dijimos, Dios es lo más grande que hay. Y dice, vimos allí gigantes y éramos nosotros como langostas, a nuestro parecer, dice. Entonces muchas veces nosotros nos vemos personas como que no vamos a ser capaces, pero Dios es el que nos capacita. Nosotros no somos capaces, es verdad. Hay cosas que nosotros no vamos a poder hacer, pero si Dios nos capacita, sí. Porque Dios va a estar con nosotros. Entonces, ¿en quién debo confiar? En Dios. No debo ver las dificultades. Las dificultades siempre van a existir y va a haber dificultades siempre. Pero yo debo saber que Dios me puede ayudar, que Dios me va a sacar, que Dios está conmigo en medio de la dificultad y que va a estar acompañándome y que me va a cumplir con la promesa que me hizo. Entonces, acá, ¿qué pasó? Dice, ese espíritu negativo de incredulidad, que en realidad era un espíritu de incredulidad, se desparramó rápidamente sobre el resto del grupo, salvo en dos de ellos, en Caleb y Josué, que dice la Biblia, tenían otro espíritu, no espíritu negativo, ellos tenían el mismo espíritu que tenía Moisés. Y creían en la promesa de Dios. Eso es lo más importante, creer y confiar en la promesa que Dios nos hace en su palabra. Y vamos a ver en Números 14, 8, 9, que dice, acá, en Números 14, 8, 9 dice, habla Caleb acá y Josué, dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces ahí le están diciendo ellos, porque ellos confían en Dios plenamente. Y le dicen, si Jehová se agradare de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo confío en Dios, porque si nosotros leemos en Hebreos 11:6 dice, la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para que yo agrade a Dios debo confiar en Él. ¿Por qué? Porque dice, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios va a recompensar a los que confían en Él y a los que lo buscamos siempre. Siempre vamos a tener la recompensa de parte de Dios. Nosotros no debemos esperar recompensas sino de parte de Dios. Dios es el que nos va a recompensar. Nosotros nuestro trabajo lo debemos hacer confiando en Dios. Entonces, después dice, si Jehová se agradara de nosotros y confiamos en Dios, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Nos entregará todas las promesas que Él hizo si nosotros confiamos en Él. Todo lo que nosotros debamos conseguir, lo vamos a conseguir si confiamos en Dios.
Por tanto, dice, no seáis rebeldes contra Jehová. Nunca nos rebelemos, porque cuando nosotros nos rebelamos contra Dios. Ni temáis, nunca debemos tener temor. El temor nos va a paralizar, no nos va a dejar. Ellos querían quedarse como estaban, no se daban cuenta que se iban a quedar paralizados. Entonces ellos dicen, no temáis al pueblo de esta tierra. No debemos tener temor de nada, porque Dios está sobre todo. Nosotros le comeremos como a pan, dice, su amparo se ha apartado de ellos. Dios no estaba con esos pueblos porque eran pueblos paganos. Entonces, si es algo que no es de Dios, nosotros estamos con Dios, nosotros tenemos a Dios. ¿Qué más queremos? Si Dios con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Dice la palabra. Entonces, no debemos tener temor. Cuando tenemos que hacer algo que nos piden nuestros líderes, no debemos tener temor. Nosotros debemos orar y confiar en Dios. Entonces, ¿qué dice acá? Dice, ellos pudieron disfrutar, Caleb y Josué fueron los únicos de esa generación que entraron en la tierra prometida, porque después toda la generación de ellos muere en el desierto y solamente Josué y Caleb entran en la tierra prometida de esa generación, porque entran siendo personas ya mayores. Josué pudo pisar esa tierra prometida por su fidelidad a Moisés y luego heredó el liderazgo del pueblo. Nosotros sabemos que cuando Josué muere, el que queda en reemplazo de Moisés es Josué. Y Caleb entra en la tierra prometida y tiene su parte de la tierra que después la heredan sus descendientes. Pero fueron los únicos de esa generación, porque después entraron todos los descendientes de esa generación a la tierra prometida. Y todo fue por no tener confianza en Dios, no confiar en Dios y tener ese espíritu de rebeldía. Dios no acepta la rebeldía. Dios resiste al rebelde, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros debemos confiar en Dios plenamente. Es lo único que agrada a Dios. Y dice, cuando actuamos en sumisión y obediencia con nuestros líderes, nuestro espíritu se fortalece en la visión que tenemos en la iglesia, que es alcanzar la ciudad para Cristo, como dijimos en otras charlas. La misión que nos corresponde. A nosotros nos corresponde la parte que nos corresponde, sea lo que sea. Dice, cuando somos uno con nuestro líder y nos identificamos con sus metas, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con nuestros líderes y trabajamos en pos de esas metas, con su forma de trabajo, con su vida, con su corazón, no nos va a resultar difícil trabajar. Por eso acá los líderes era como que no querían hacer nada, querían que Dios les diera todo, pero nosotros tenemos que entender que hay cosas que nosotros debemos hacer. Entonces dice, no nos va a resultar difícil trabajar junto a nuestro líder. Este debe ser nuestro primer objetivo, ser uno con el líder, como dijimos anteriormente. A la larga, Dios recompensará nuestra fidelidad y sumisión como lo hizo con Josué. Cuando nosotros somos sumisos y obedientes y nos ponemos de acuerdo con nuestro líder, lo ayudamos en su trabajo, trabajamos para la misión que nos encargan o que trabajamos todos en pos de eso, Dios va a estar con nosotros, la recompensa va a venir de Dios. Entonces, nuestro espíritu nunca debe ser negativo, nunca debemos dejarnos llevar por un espíritu negativo, porque aparte el espíritu negativo es muy fácil de desparramarse. Nosotros siempre debemos tener fe en Dios, confiar en Dios y depender de Dios, rendirnos a Dios en una palabra en nuestras vidas, para que Dios esté siempre con nosotros, confiar plenamente en Dios, creerle a las promesas que Dios nos ha hecho en la palabra. Nosotros vamos a conseguir todo cuando nosotros estemos en sumisión y obediencia. Bueno, esta charla fue más cortita que las anteriores. Vamos a orar por esto. Yo después le dejo la foto de las lagunas, por si no me entendieron bien lo que dije. Y les pido que vayan mirando el trabajo práctico, vayan haciendo algo, así ya lo van pudiendo responder o me dicen si tienen alguna dificultad. Bueno, ahora vamos a orar por esta charla y después les dejo las lagunas. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo reine y gobierne sobre nuestras vidas, Dios. Derrama tu poder sobre nosotros, Señor. Nosotros confiamos plenamente en ti, Señor. Ayúdanos a no tener espíritu negativo en nuestro corazón. Que sea tu Espíritu Santo el que reine y gobierne en nuestras vidas, en nuestros pensamientos y en nuestro corazón, Señor.
que ayudemos a nuestros líderes a cumplir sus metas, Señor, porque tú te agradas de los que confían en ti. Nosotros sabemos que sin fe es imposible agradarte, Señor. Por eso queremos siempre confiar en ti, tener presente que tú nos has prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas, pero somos nosotros los que tenemos que buscarte. Nuestro trabajo es buscarte cada día, tener nuestra oración diaria, nuestro devocional diario, leer tu palabra, ser obediente a ella, Señor, en el nombre de Jesús, que nuestro espíritu esté siempre de acuerdo con nuestros líderes, Señor, porque ellos tienen la misión de predicar tu palabra y nosotros le ayudaremos a eso, a evangelizar al que aún no te conoce, Señor, predicar tu palabra para que cada vez más personas vengan a tu reino, Dios, puedan ingresar en la iglesia, pertenecer a ella y que tu reino sea grande cada vez más, Dios mío. En el nombre de Jesús, que el espíritu negativo no pueda ganar sobre nuestras vidas, que seamos unos con nuestros líderes, que la conformidad y la mediocridad no esté en nuestro corazón, sino que tu Espíritu Santo, el amor, el gozo, la paz, la benignidad de tu Espíritu está en nuestras vidas, la mansedumbre y la fe por sobre todas las cosas, la fe puesta en ti, Dios mío, y el amor que tú tienes por nosotros, reina en nuestros corazones. En el nombre todopoderoso de Jesús, te doy gracias, Dios mío, y toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y todo nuestro amor son para ti, Dios mío. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, me despido hasta el sábado que viene. El sábado que viene es la última charla que les voy a dar, la última clase del módulo 3. Son 2 charlas en realidad juntas que les voy a dar. Es la número 10 y la número 11. Así que los espero el sábado a las 20. Y un beso grande para todos. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús. Gracias a todos. Hasta el sábado que viene.